pero cuéntame. Decía si realmente podríamos hacer la afirmación de que no hay tanta diferencia entre las manifestaciones Eh, sobrenaturales de las distintas religiones. Ya uno lo llama milagro, otro lo llama sí, brujería, otro le llama magia blanca, etcétera, etcétera. claro. Bueno, mira, realmente sí, no hay distinción entre las religiones. Y así mismo, entre el chamanismo ni entre nada. Lo que ocurre es que usamos diferentes nombres para nombrar la misma cosa Uh -huh. y que hay infinitos caminos para regresar a casa. Por ejemplo, a lo que nosotros acá le decimos Dios, Espíritu Santo, por ejemplo, alcanzar el reino de los cielos. Es muy Ajá. común y es lo que el cristianismo vende, alcanzar el reino de los cielos. Por ejemplo, en el budismo, esto es simplemente la iluminación. Excelente. En, en el budismo es simplemente la iluminación. En el zen, por ejemplo, es simplemente el satori o el samadhi. Ajá. Y así sucesivamente, ese mismo estado de conciencia o ese mismo estado de espiritualidad se va nombrando de diferente forma en diferentes religiones, pero lo que predica o lo que venden al final es lo mismo. Sí. Porque, mira, a mí se me... Es un poquito complejo o Sí. distorsionado entenderlo de esa forma, porque el concepto real profundo que nosotros tenemos sobre el cristianismo está distorsionado. El Correcto, sí. cristianismo es mucho más que lo que nosotros conocemos sobre él, o lo que nos venden, o lo que predican. Y es simplemente que lo que predican tienen un mal manejo o un mal entendimiento del mismo, porque la Biblia no es más que un libro metafórico que a través de metáfora intenta señalar la verdad. Sí, Porque ya decía el viejo, se me escapa el nombre ahora, que es de la religión del China, que es del Tao, Lao Leo Tse, Tanz, del Leo Lao Tao, Tanz, Tse, el Lao Lao Tse, Tse, Leo Tse, Lao Tse, Lao sí, Tse. sí. Lao Tse El del mismo. Tao, que escribió el Tao Te Ching. Él Sí. decía, el Tao que puede ser dicho, no es el Yo, Tao real. exacto. Pero Sí. No es pasa el algo en ese verdadero punto, Tao. en ese punto que tú estás hablando, Harlen, sería Sí, que la doctrina del maestro ha sido distorsionada y no ha también, llegado, claro que sí. o sea, no ha llegado, no ha llegado pura, ha llegado, lo que ha llegado como tal vez el 3% de la doctrina del maestro. Sí, sí, también se puede ver desde ese punto de vista, también tiene de eso, tienes razón en ese punto, tienes razón en ese punto, pero lo poco que tiene, vamos a decir, de bueno, por utilizar una palabra, lo poco que tiene de bueno, se puede entender desde un punto de vista profundo, analizándolo metafóricamente. Correcto. Muy Sí, bien. porque es como cuando tú ligas el agua limpia con la sucia, automáticamente el agua se daña entera y eso es lo que tiene la Biblia. Y pasa no solamente la Exacto. Biblia, mira, fijémonos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los años, en los inicios del movimiento del cristianismo, cuando muere Jesús, que parte hacia otra Sí, dimensión, no sabemos dónde está. Hay muchos cristianismos, muchísimos, Sí, pero claro. el que triunfa es el cristianismo que predica San Pablo, porque por ejemplo el cristianismo gnóstico fue aniquilado, pero el gnosticismo aún sigue vivo. Y justamente el gnosticismo es el cristianismo que más se acerca al budismo, porque Exacto, hay toda la literatura, el evangelio gnóstico, que es el que más gnóstico que se ha descubierto, de es el San Juan. evangelio de Tomás.
Y el de El de San Juan, Tomás. el de San Juan Ah, también. bueno, es en el canónico, en los textos Sí, sí, canónicos sí, pero en el estoy apócrifo. hablando de los apócrifos, sí. Sí, sí, Eh, 100%. el de Sí, Tomás. Y el de Tomás es un evangelio de dichos de sabiduría y no son dichos históricos. Y precisamente muy apegado son dichos para ser pensado, para ser reflexionado y que no se debe tomar en sentido real, sino en sentido alegórico y correcto. metafórico. Todo es metáfora, porque Sí, la verdad esencial no se puede expresar con palabras. No. Por eso Jesús Por eso decía, decía, excelente. mira, por ajá, este principio socrático de conócete a ti mismo, es que eso ujú, está en el corazón de cada persona y es a través de la meditación y la reflexión que cada persona llega a ese autoconocimiento, que es lo que predica el gnosticismo, de la búsqueda del autoconocimiento. Entonces, cuando la persona es capaz, o sea, llega a tener esa, vamos a decir que ese don de adentrarse en su ser, se conoce a sí mismo, conoce el mundo y conoce el ujú, universo, se correcto, transforma. porque Sí, todos somos uno, porque todos somos uno, Sí, todos somos uno, somos uno con el universo y con todos los seres. con todos, sí. exactamente. Que fíjate, Y podemos La, decir, eso sería sí, la sí, visión de Dios, esa sería la visión de Dios más amplia y más completa, porque por ejemplo, hay mucho conflicto con la aceptación del Dios del Antiguo Testamento, el Dios Yahvé. Ese Dios que era un sí, Dios de guerra, un Dios de muerte, un Dios que le gusta la sangre. Esta visión de Dios, de todo lo absoluto, que no tiene nada que ver con que haya o que no haya pecado, o infierno o gloria, es una visión de Dios mucho más limpia, más nítida y digo que más razonable para aceptarse. correcto. sí. Mira, algo también que, ¿sabe? Que quiero comentar es que cuando pongo a hacer comparación con especialmente las religiones más conocidas, se me hace fácil encontrar similitud entre el budismo, el taoísmo, el cristianismo, el islamismo, porque Correcto. en el fondo son religiones que buscan elevar la espiritualidad humana, que tiende a valores nobles, el Ujú. amor, la justicia, el perdón, la paz, etcétera, etcétera. Pero es que hay también otra vertiente de la realidad. En el mundo espiritual también hay caminos que no pasan por un laberinto claro, sino que pasan por laberinto oscuro, ¿verdad? Que cuando uno está hablando de ya de magia, brujería, aunque se hace la clasificación de blanca, pero también hay una parte que es negra y oscura. Entonces, ahí sí que se me hace un poquito difícil ver una similitud en esa parte, decir, bueno, al final terminar con la afirmación de que no es lo mismo. Me hace difícil decir, No, bueno, una persona que pueda manipular la fuerza de la naturaleza o la energía o que sea para a su capricho y muchas veces ese capricho está en contra de su semejante, entonces ahí sí que digo, bueno, Santo, ahí no puedo ver la similitud del todo. Santo, yo no le llamaría blanca o negra. O sea, o sea, tenemos, no, o sea, se ha constituido ya como algo, como sí, norma general, blanca o negra, pero yo diría que no hay una magia negativa, una magia positiva. Lo que pasa es que depende a los valores que tenemos, a los valores, al sistema de valores, y depende el uso que la persona le dé a ese don, a esa capacidad que tenga, entonces se le da esa designación, si es positivo o negativa. de, sí, entiendo, pero discrepo un poquito contigo eso. Porque fíjate, simplemente la concepción de bueno o malo es un concepto mental. La Sí, mente es la que etiqueta la realidad para sí. poder identificar la realidad desde un punto de vista de acuerdo a nuestros valores morales, obviamente. Pero sí hay un punto negativo y lo que Santo, a donde hizo hincapié, o voy a hacer yo hincapié, fue que él dijo para hacerle daño a nuestros semejantes. En ese punto, entonces ahí no sería bueno ni sería blanco o no sería blanca.
Entonces, sí hay un punto negativo. Sí hay, por decirlo de alguna manera, una espiritualidad oscura. Pero esto, Exactamente, es por ahí Ahora, esto es que lo hay que me gustaría entidades, escuchar información sobre eso. sí, sí, hay entidades. Por ejemplo, mira, hay entidades que están por encima de nosotros, entidades espirituales o sí, seres con una capacidad y una tecnología que nos supera a nosotros en años luz. Entonces, correcto. Sí, habría que ver quién gobierna el mundo o quiénes. Yo, sí, todavía no he desarrollado, Un lío, ¿tú me pero sí, entiendes? sí, entonces, sí, todavía yo no he desarrollado, pero si quieren abundar algo más, No, estoy no. bien. Adelante, adelante. sí, Correcto. Mira, fíjate lo que pasa. Tanto Dios como Satanás y nosotros somos la misma cosa. Es un concepto donde tiene que haber bien y mal para que haya un equilibrio en el universo. No recuerdo quién dijo, si todo fuera luz, no nos daríamos cuenta que nosotros también somos bombillas y tenemos luz. O que si todo fuera luz, nos cegaremos y no pudiéramos ver la verdad. Por tanto, tenemos que pasar por ese trecho oscuro para darnos cuenta de que somos luz. Pero, yendo a ese punto de vista, donde hay personas que hacen este tipo de actividades, no se hacen desde un punto de vista de que una deidad me eligió. Se hace desde el punto de vista de que yo busco esa deidad porque existe en un plano espiritual. Por un ejemplo, yo siempre utilizo el plano astral para identificar esto. El plano astral es un plano que cuenta, o sea, esta es la tercera dimensión, ¿verdad? Entonces tenemos la cuarta, que es el astral, o también nombrado plano mental. En este plano se divide en tres. Están los planos superiores, que están, digamos, las entidades positivas. Está el plano medio, que es un plano un poco correspondiente a este plano, y están los planos bajos del astral, donde existen deidades ya que son espirituales, pero son negativos. Entonces, todo esto tiene que coexistir en sí mismo para que haya un equilibrio cósmico en el universo, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Entonces, Dios no es bueno ni es malo. Dios No, simplemente toda la existencia en sí misma, perdón, dime. sí, 100%. Sí. Ajá. Entonces, Dios no es bueno ni malo, son etiquetas mentales. Dios en sí mismo es toda la existencia, tanto bueno como malo. Por un ejemplo, se dice que en los planos superiores del astral hay ángeles y en los planos inferiores hay halcones. Los arcontes se alimentan de la energía negativa de los seres humanos. De la energía negativa que nosotros dependemos es su alimento. Por eso podemos ver dentro del budismo que se convierten en ascetas, en monjes que se van a la montaña. Jesucristo duró 40 días y 40 noches purificándose en el monte. Y cada ser que comprende esto se aleja de la sociedad porque sabe que la sociedad es simplemente un caldo de cultivo y un alimento constante de estas deidades. Entonces, se alejan para ser ávaros y son ávaros con su propia energía que son para sí mismos y para utilizarla simplemente para alcanzar estados superiores de conciencia y acceder a planos más elevados. Yo siempre pongo el ejemplo de que desde mi punto de vista, Dios era una energía inmensa, consciente de sí misma, de su propia existencia, y que a través de sí misma colisionó sobre sí misma para dar origen a toda la existencia en toda la diversidad y en todas las posibilidades de sí misma que se pudo crear a sí misma. Paso a explicarme. Por ejemplo, colisiona sobre sí misma. Se crean en las estrellas, la galaxia, los planetas, eh, ¿qué te digo? La naturaleza, y a la vez se pierde en una línea incesante de hombres y mujeres que somos todos nosotros. Entonces, para ser perfecto, no puede ser solo bueno, porque solo sería imperfecto, tuviera una sola parte. Entonces, debe ser tanto bueno como malo para poder ser perfecto y estar en todas las partes. Ahora, depende de nosotros elegir el camino, que es lo que nos va a llevar hacia arriba en la sendera espiritual o lo que nos va a llevar hacia abajo en la misma sendera que también es una espiritualidad, pero es oscura.
para nombrarlo desde un punto de vista, para etiquetarla. Eh, Esa es mi opinión. Mira, excelente. Eh, claro que yo tengo una pequeña intervención. Esa sí. idea de que Dios estaba concentrado en una sola cosa y que luego se dispersa, no entraría en contraposición con su absolutez. Perdón, dime de nuevo, que está entrecortada. Ok, esa idea de que Dios, estando en sí mismo, toma la decisión en un momento de expandirse, de, de dividirse en partículas, no anula la idea Sí, de la absolutez de él. Eh, esa idea, hago una pequeña intervención ahí. Eh, Esta idea que él acaba de decir me funciona, lo veo, porque en la medida que él lo iba explicando, lo fui viendo en tres eh, ángulos diferentes. Lo veo desde la teología, que nos hablaron de cuando se estaba hablando La Trinidad. cuando se habla sobre el misterio de Dios unitrino, que hubo una explicación, hubo un teólogo que lo explicó casi idénticamente a la explicación que le estaba dando. Cuando Carrane, dijo que Dios, Carrane. cuando estaba en sí mismo, que para poder crear, la creación es la salida de sí mismo. Es como salir de sí mismo y empezar a crear. Pero en el fondo la creación es otra expresión de Dios. sí, somos Eh, todas expresiones de Dios. Ese es un. Y luego lo vi también desde el punto de vista del científico. Eso es una explicación más amplia del Big Bang. El Big Bang es eso, toda la energía Sí, concentrada en un solo punto y de repente eh, explosiona y al explosionar el universo completo. Ahora el Big Bang solo también está viendo el mundo material, no está viendo el mundo espiritual. Ahora si integramos el mundo espiritual y el mundo material, al final es la misma explicación. Mira, pasa algo correcto. con, con los Sí, sí, científicos. con Disculpa, Ale. Pero continúa la idea que tú tenías, Harling, ahora que ibas a hablar. no, lo que yo le iba a decir a Santo es eso mismo, que en esa teoría, en esa misma teoría, convergen tanto la espiritualidad como la ciencia, porque siempre hay una disyuntiva entre la ciencia y la filosofía, cómo se creó el universo. Sí, A pesar de que ahora mismo, si vamos a la física cuántica, sí, a ese estado profundo de la realidad que nosotros vemos como real, la materia tiene un comportamiento muy diferente a escala microscópica que a escala más grande. sí, Entonces, ya la física cuántica está dando paso a una espiritualidad de una forma u otra. Pero sí, claro que sí. sí. De que el hecho de que ahora no se acepte ampliamente como un concepto espiritual, pero cuando se estudia la energía, por un ejemplo, a escala cuántica, la luz, por ejemplo, y el vacío en sí mismo, se sabe que la nada absoluta no existe, que dentro de un vacío cuántico hay fluctuaciones cuánticas de partículas que aparecen y desaparecen constantemente, de partículas que colisionan y crean nuevas partículas, y de partículas que nacen absolutamente de la nada. Ujú. 100%. Me da a entender. Entonces ya llegará a un punto no muy lejano donde la física y la ciencia que tienen esa disruptiva van a converger y van a estar estrechamente unidas. Eso era lo que quería decir. Pero, Pero Solo, tú tenías una idea por ahí mismo era que que iba. quería exponer. Ajá, Era por ahí mismo que iba, correcto. que la mecánica cuántica, yo te iba a decir que es una especie de metafísica o una especie de espiritualidad, Ajá, porque nadie entiende la mecánica cuántica. O sea, lo dicen los aspectos más relevantes de la mecánica cuántica, dicen que eso no se entiende.
No, porque las categorías lógicas tradicional no funcionan en el mundo cuántico. Por eso dice que no lo No. entiende. Obviamente, se le escapa de su comprensión Es una completa locura. lógico-científico. Es una completa locura. Sí, sí, pero esto ya Buda lo había llamado Galápagos a esta partícula. Ya él la había observado en meditación. O Y sea, en filosofía, Sí. las mónadas, que Dios es la mónada mayor. La mónada, sí, la mónada de conciencia. mónada, sí, la misma idea de Demócrito a átomo, Sí, etcétera. Demócrito de átomo. Ajá, es una concepción relacionada totalmente. Entonces, por ejemplo, ¿quién ha escuchado de usted del experimento de la doble rendija? Que fue en los Así. 90, que Sí, fue en sí. los 90, de hecho, que no es cosa de ahora. Y Ya, todavía le tiene la cabeza loca a los científicos. Sí, claro, sí. cuando se ponía un electrón para conducirlo hacia ver a cuál de las dos rendijas iba a la que tú estabas observando. Ujú. Sí, Entonces, cuando se observaban las dos, hacía la ilusión como que se dividía en dos y pasaba por las dos rendijas. Ahora, excelente. ¿Qué Harley, quiere, qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a escala microscópica o a escala cuántica, nuestro cerebro tiene algún tipo de manipulación o intervención en cuanto a la creación de la realidad. 100%. Sí, sí. Y nuestro cerebro es un decodificador de la realidad. Correcto. Sí. Entonces podríamos manipular la realidad desde un punto de vista. Sí. Entonces, ahí entra lo que dijo, ahí entra lo que dijo Santo ahorita, los milagros, las Los milagros son manifestaciones producto, los sobrenaturales. milagros son producto de nuestra capacidad. Ajá. Sí, Entonces, pero pues, tenemos un mal manejo. Ajá, comenten ustedes. Lo sí, escucho. decía pues precisamente que para un factor sine qua non para que surja un milagro es la creencia. Tú tienes que creer en eso para que eso suceda. Si no lo crees, Sí, no Ajá. pero sucede, porque ajá, los al milagros no son creerlo estás sobrenaturales. dándole una interpretación a la realidad y Creer al es crear. interpretar está creando la realidad. Creer es crear. Sí, porque Sí. los milagros no son sobrenaturales. Sí, pero si Santo tiene alguna argumentación o otra pregunta, pues lo escuchamos, porque básicamente esta reunión fue con motivo o Sí. o para él. Exacto, porque yo soy el invitado especial en esa Sí, reunión. no podemos nosotros comenzar a dar nuestro punto de vista y dejarlo a él No, porque relegado hacia atrás. Santo no es que es neófito. Santo, Sí, sí, Santo tiene. sí, pero está haciendo como lo persa, como lo persa no, lo espartano, que se hacían los Ah, ignorantes. No, porque yo, no, mire, porque yo soy, no, lo que pasa es que yo soy una persona que solo muy, muy bien lo sabe, avaro con el conocimiento y siempre estoy abierto enteramente en aprender. no, y la conversación, Eso es déjame decirle, bueno. la conversación va muy interesante. Todos Yo, nosotros tenemos que subirlo para YouTube. Eh, sí, Sí. sí, sí. está haciendo, Mira, hacer un paréntesis aquí y comentarle a Santos que yo tengo un canal de YouTube que se llama Enigmas Desconocidos, que por favor me apoye con su suscripción. No son de estos temas, son temas un poco curiosos porque son temas reales y a la vez desconocidos para el burgo. lo vamos a mandar por el Pero grupo de que me nosotros. apoye ahí con su suscripción, Lo vamos me a, apoye con su Envíelo de una suscripción vez, sí, porque yo y luego antes de dormir voy a ver aunque sea un video de ellos. y lo vamos a subir al grupo Los Ángeles Santos. Sí, y vamos a hacer una reunión entre los tres ahí y vamos a subirlo también por el canal porque tenemos que, que seguir, Sí, seguir y, en esos temas. y Entonces, esta conversación está siendo grabada. Tranquilo. es bueno, verdad, ay, qué Ah, chulo. ahí sí, sube. se la voy a Así mandar. veo que tal. Yo le voy a, no sé Oiga, si, sí, perdón. tengo otra pregunta, pero pues, hable Soli después. Lo que pasa es que yo iba a entrar a dar un salto hacia atrás cuando alguien estaba hablando de las tres dimensiones, pero a la pregunta tuya y luego yo inserto la conversación.
Correcto. Bueno, entonces, mi última pregunta es precisamente donde yo toqué aquella dimensión de la espiritualidad que puede ser el lado oscuro, ¿sabes? Y sabemos que especialmente por ser lado oscuro, siempre como que hay, que se diga, hasta engaño, es que bueno, que toqué algo que no debería tocar, me comprometí que no quería comprometerme, que muchísimas personas como que quieren ver esas cosas como con un nivel de conciencia muy, a veces, que yo digo, es superficial. ¿Y cómo tú, cómo tú lo ves? ¿Es algo que realmente en el que uno puede incurrir sin comprometerse hasta su existencia con todas esas cosas? Yo te entiendo. Ujú. Muy buena pregunta. Automáticamente tú das el primer paso, tú te estás comprometiendo. Tú estás abriendo la puerta a otras entidades para que entren en ti, en tu casa. Automáticamente tú das el primer paso, tú estás dando un sí para que tu vida empiece a ser, digamos que de una manera intervenida por esas entidades no positivas. Por Excelente. un ejemplo, para ser brujo, se deben hacer ritos iniciáticos, que son ritos en lo que, como los masones, que son ritos en lo que yo voy gradualmente acertando a ciertas entidades mucho más poderosas para que incurran en mí y me dan esa potestad o ese poder de yo hacer ese tipo de actividades o actos que se ven sobrehumanos. Por ejemplo, una vez, yo de niño, me dijeron, ahí hay un trillé, y yo, curioso, niño al fin, tenía algunos 10 años, yo miré a ver adentro de la casa qué es lo que estaban haciendo. Y yo pude dilucidar que había una chica que tenía un ron en la mano y lo echó a una fogata que había en medio de la casa. La fogata se estaba como apagando y a ella echar el ron, tú sabes, eso fue un fuego. La chica estaba descalza y ella se entró a la fogata y comenzó a bailar descalza. Yo la vi, luego salió y no tenía ni un rasguño. Ni un rasguño. Entonces, para realizar este tipo de actividades, es que yo le estoy dando potestad a una deidad a que entre en mí y más que yo mismo, sea ella la que realice este tipo de rito y acto. Entonces, no se puede incurrir dentro de ningún tipo de espiritualidad, positiva o negativa, que yo no me comprometa a mí mismo y de hecho a los míos que están cerca de mí. Wow. Interesante. Me ha encantado bastante escuchar esa afirmación, porque mira, es, justamente que hay un taller que están ofreciendo y, y me ha inquietado mucho porque yo tengo muchísima resistencia al mundo espiritual por el lado oscuro. Y, y el tema que han tocado en estos días ha sido mucho el tema de la magia y la brujería. Y las preguntas es qué te resiste a que tú no desbloquees esa capacidad de hacer magia, etcétera, etcétera. Y siempre mi respuesta es que, ok, hay tipo de magia que yo no elijo. Y me responde que tú no la eliges por miedo. Yo digo, no, no es por miedo, es por respeto a una realidad que desconozco y no sé qué nivel de compromiso voy a tener al abrir esa puerta. Buen punto, Y, Franco. Correcto, correcto, sí, y mira, eso pasa. Nos comprometemos a veces de manera inconsciente, la mayoría de las eh, veces. exactamente, Tenemos que estar muy claros de qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos incurriendo. Sí, porque el mundo excelente. espiritual es complejo, muy complejo. Sí, Claro, sí, porque incluso yo hice ese planteamiento de, mira, el mundo físico que conocemos y que lo vemos y que podemos tener mayor advertencia, de repente hay lugares que elegimos no ir porque decimos, mira, esta calle es peligrosa y por ahí no voy. Sin embargo, la claro. misma actitud deberíamos tomar en el mundo espiritual. Decir, mira, esa puerta no la voy a abrir porque no sé qué es lo que hay detrás de eso. Al argumento que me dan de que, bueno, eso es miedo porque eh, ¿qué puerta podrías abrir tú si no lo eliges
que te vaya a comprometer. Bueno, claro, porque yo no sé qué hay detrás de la puerta. A lo mejor yo al abrir la puerta ya estoy totalmente comprometido, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Bueno, interesante este punto. Entonces, yo tengo una pregunta en base al Antes de permiso. nada, Sí, disculpa que interrumpa ahí. Yo quiero confesar algo. Esta conversación es muy terapéutica para mí, Qué bueno, qué bueno. desde el punto de vista psicológico. Sí. Eh, bueno, pues da la no, razón, no, da la no es, razón. no es, no es checha, que le dé la razón. Claro, suelta la sopa. Que le- no, bueno, Soy lo sabe que yo tengo una condición de salud cerebral. Entonces, a veces el ocio como que me perturba mentalmente, como que yo siento que el cerebro va trabajando a millón, rápido, 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 y al cuerpo no hacer nada, entro como en un estado de ansiedad existencial. Uh-huh. Y el hecho de hablar de estos temas, incluso de filosofía, que tal vez sea un neófito en este caso, Uh-huh. pero he leído ciertas cosas, me resultan muy terapéuticas. Yo tenía un amigo que simplemente nos reuníamos para tocar estos temas, pero él está en Bávaro ahora mismo. Y él me decía que también era muy terapéutica para él. Entonces, ahorita, hablando con Zoilo, yo te dije, tú me dijiste, no, porque la gente ve a uno como loco, la gente esto, la gente, ¿me entiendes? Entonces, Sí, son temas que sí. tú no tratas con, son temas que tú no tratas con todo el mundo, y ahí tú estás como muy oprimido y no poderte desplayar. Y no es que Sí. nadie, yo quiero que nadie sepa lo que yo sé, ni nada, ni que crea lo que yo creo, pero si no, el cerebro tiene como esa condición a irse tan rápido, 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 que llega a ese estado de ansiedad existencial. Sí, lo Tú entiendo eres una perfectamente. persona con una capacidad extraordinaria. Yo diría que en que está desarrollado tu cerebro, veo tu limitante, la limitante física que tú tienes para articular acciones físicas con tu cuerpo. O sea, o sea, vinculo esa capacidad que tú tienes extraordinaria de razonar, de introducirte en el mundo del conocimiento práctico y este conocimiento espiritual, o sea, la capacidad de absorber información que tú tienes, tal vez sea lo que te limite en cuanto a la ejecución de las acciones físicas. O sea, explícame la última parte ahí para poder comprender mejor. O sea, la capacidad que tú tienes de absorber conocimiento Ajá, es ajá, enorme, es enorme. Y tal vez eso sea lo que te limite en otras condiciones. ok, entiendo. Oye, Mi amigo decía, hay una parte que no está comprendiendo. Sabe que bueno, yo soy el desconocido. Bueno, usted y yo no nos conocemos físicamente. ¿Usted tiene alguna condición física? eh, no física, es cerebral, pero termina siendo física al final del día. Ah, ok. Eh, sí, una limitante que no me permite vivir una vida normal, ni ser una persona normal. Bueno, sí, según la categoría social. Sí, 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 exacto, sí. exacto, Según las exacto. categorías sociales, ¿verdad? Exacto, Del somos el status sentido quo. común. Entonces, miren, cogiendo una y Ajá, soltando otra, cogiendo una y soltando otra, ahorita, hace un momento, alguien estaba hablando de las dimensiones. Hay personas que le llaman dimensiones, otros le llaman capas o, eh, plano también, plano. o planos Plano, sí. existenciales. Por ejemplo, Esferas. los gnósticos le llaman coordenadas. Y tú hablabas de esa, somos seres tridimensionales, ¿verdad? Alto, anchura y profundidad, pero esa cuarta dimensión entonces sería el tiempo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, después de ahí, tú estabas hablando de esas coordenadas bajas que habían. sí. Entonces, después de la quinta dimensión,
¿Tú me podrías, por favor, hablar un poquito de la quinta dimensión hacia arriba? O sea, mira, según yo y lo que he podido escudriñar y lo que, otra cosa, mucho de lo que estoy hablando aquí simplemente no es que yo lo he leído o que lo he visto, son experiencias. Sí, sí. Yo hacía lo siguiente, yo hacía lo siguiente, yo leía budismo y todo lo que yo podía leer en ese mismo día, yo lo leía durante el día y en la noche me podía meditar para poder practicar lo que decía, lo que habría leído para ver si eso era verdad. Y de hecho, una sola práctica muchas veces me tomaba yo 3 semanas, 4 semanas poder lograrla. Entonces, muchas de las cosas son experiencias que realmente yo he vivido, pero decir que la espiritualidad es una experiencia interna de cada persona. Sí, A particular. cada quien, claro, a cada quien la experimenta de manera diferente. Por ejemplo, para poner una metáfora, si por un ejemplo a 3 personas ciegas de nacimiento le ponen enfrente a un elefante y le dicen que toque una parte del elefante para que ellos sepan qué es un elefante. El que toca la pata va a decir que el elefante es como un árbol, como el tronco de un árbol. El que toca la oreja va a decir que el elefante es como un abanico. El que toca la trompa va a decir que el elefante es como una serpiente. El que lo topa de costado va a decir que el elefante es como una pared. Entonces, cada uno tuvo una percepción diferente y una expresión diferente del mismo animal. Sí, 100%. Sí. Por tanto, entre sí mismos, si discuten qué es un elefante, pueden entrar en una discusión acalorada y no se van a entender. Sí, Eso es cierto. excelente. Eh, Esto pasa con la espiritualidad. Cada persona tiene una experiencia diferente y por tanto considera que su experiencia es la realidad sustancial y que le tiene que suceder a todo. Sí, esa parte nosotros Entonces, entendemos al 100%. Que entonces, cada quien ok, experimenta de entonces, manera diferente. ok, entonces tú me decías que está la cuarta y después está la quinta y qué hay. O sea, exactamente, si tú nos podrías hablar un poquito Sí, voy para allá, voy para allá. de la quinta para allá. Fíjate, mira, el Tao dice, el Tao dice, el arma sale del Tao y debe volver al Tao. Yo considero que existen 9 y que dentro de la 9 está el acero y que el acero es el punto culminante, es el camino. Por ejemplo, ya el budismo habla del samsara, del ciclo de reencarnación y muerte, dentro de este plano. Entonces, cuando tú consigues iluminarte, tú pasas a otro plano, que depende de tu vida, tú pasas a los planos superiores del astral, a los planos medios, a los planos bajos. Tenemos lo que se llama cuerpo correspondiente para cada dimensión. De manera consciente, yo puedo acceder a cada dimensión con cada cuerpo correspondiente de cada dimensión. Entonces, yo considero que cuando nos iluminamos y concluimos nuestra experiencia en este plano físico y pasamos a la cuarta, vamos a tener una experiencia que vamos a concluir y luego iremos a la quinta y luego a la sexta y luego a la séptima. Y dentro de todo ese paso son seres que han sido seres humanos y que cada vez que están en una dimensión más para arriba están adquiriendo un estado en sí mismo de espiritualidad mucho más profunda, porque están más cerca del Tao, están más cerca de donde se salió y de donde se debe volver. Fíjate que en el ocultismo se experimenta el ocultismo como una serpiente que se está mordiendo su propia cola. No sé que ustedes han visto esta Sí, Sí, referencia, sí. he ¿verdad que visto la sí? imagen. Sí. Bueno, correcto. Es porque salimos de un punto siendo simplemente mónadas y que en el camino vamos adquiriendo todas esas experiencias porque no somos más que dioses o Dios experimentándose a sí mismo en todas las facetas que existen, en todas las diversidades y a través que vamos
volviendo de donde salimos, otra vez vamos accediendo a esa espiritualidad ascendente a la misma que salimos. Por lo tanto, todos esos seres que existen en la sexta, quinta, octava y todas las demás, no son seres, no son más seres que fueron seres humanos y que han ido evolucionando espiritualmente con el paso de los años. Por un ejemplo, cuando hablamos de Buda, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Lao Tse, y de todos esos seres que tenían esa capacidad espiritual alta, yo considero que aún están viviendo, digamos que experiencia en esas dimensiones altas, ya sea en la séptima, en la octava y demás. Porque la dimensión OM o la nada o la fuente, como se conoce comúnmente, la fuente es la dimensión cero, que es de donde salimos y es a donde tenemos que volver. Pero fíjate que cuando volvemos, nadie nos está esperando para felicitarnos. Ni nadie está diciendo, hey, qué chévere, completaste camino, bien, bienvenido. No, es un ciclo. Y yo creo que Nietzsche hablaba sobre el eterno retorno, aunque Nietzsche lo explicaba desde un punto de vista físico. Sí, pero Yo hablaba creo del que sí eterno existe, retorno. pero desde un punto. Sí, Ujú. yo creo que sí existe el eterno retorno, pero no existe desde un punto de vista físico, como él lo mencionaba, sino desde un punto de vista espiritual o de una concepción, digamos que real de la realidad. Porque para definir la realidad es un concepto también muy como la física cuántica, muy enloquecido, porque nuestros sentidos nos engañan constantemente y nuestra realidad se nos expresa de acuerdo a nuestro nivel de conciencia también. Entonces, esto es lo que yo considero sobre las demás dimensiones. ¿Qué hay? Seres humanos que fueron seres humanos y han ido evolucionando en el camino espiritual gracias a su tenacidad, a su esfuerzo, y han seguido siendo cada vez seres más, digamos, espirituales. Y es que nos despojamos de cuerpos. Por un ejemplo, cuando ya yo estoy en el plano astral, me despojo del cuerpo físico y yo soy el cuerpo astral. Cuando ya yo paso a la quinta, ya yo me despojo del cuerpo astral y tengo otro tipo de cuerpo que sería un etérico, más espiritual. Y así sucesivamente. Mira, de hecho, yo creo que en la... Perdón, No, No, no. no puede me continuar. ibas a decir... De hecho, mira, yo creo que en la... Digo 10 porque hay 9 y está la cero. La Sí. cero es la fuente, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que en la número 9 yo creo que lo único que nosotros usamos es nuestra alma. Ya todos los cuerpos han sido utilizados y hemos sido Todo es posible, despojados. sí. Y ese se le considera, yo creo que el plano búdico o chamánico. Es un plano, es un plano donde yo puedo elegir, claro, después que he completado mi experiencia, ir a la fuente, ir al acero, o quedarme ahí constantemente para de una manera u otra, yo poder acceder de manera consciente a los planos inferiores y poder ayudar a las demás personas a continuar su camino. Hay una frase muy interesante que dice, como que no te metas en discusiones o que no le tire a alguien, a una persona, porque tú no sabes quién lo cuida en el plano espiritual. Sí. Ey. Sí. Mira, con relación haciendo un paréntesis a lo que Santo dijo sobre los brujos y esas cosas, yo he escuchado anécdotas que me han contado que gente va donde un brujo y le dice, mira, yo quiero hacer un trabajo de maldad a tan persona. Ah, sí, ven, vamos. Y comienzan los preparativos y el brujo termina diciendo, mira, yo no puedo hacerle nada a él porque con el que él trabaja es más fuerte que con el que yo trabajo. Eso sí, sí, eso es cierto. Yo lo he escuchado Sí, también. sí, sí, lo he escuchado también, sí. Entonces, eso se entrelaza en lo que yo dije, que hay que tener ritos iniciáticos para tener cada vez más aceptación con otros seres más superiores en ese plano. Eh, eh, Volviendo a las dimensiones de este lado, yo considero que el alma, porque
yo creo que tenemos, digamos que un espíritu y un alma son cosas distintas. Entonces, en la número 9 nos despojaríamos del alma para ser simplemente eso, mónada de conciencia, para ser simplemente eso, espíritu. Y cuando somos simplemente espíritu, somos Dios. Por tanto, en la realidad fundamental de la espiritualidad, nosotros, como nosotros mismos, no existimos. Simplemente somos un bagaje de creencias, anécdotas y vivencias que recogen una identidad que en la gnosis se le dice agregados psicológicos. Entonces, recoger